Soy alumna de la Licenciatura de Ciencias del Deporte, perteneciente al grupo 107. A continuación, daré comienzo a exponer un tema para la materia de deportes de conjunto. El tema que voy a presentar a continuación es el tema del baloncesto, o mejor conocido como básquetbol. El baloncesto es un deporte de equipo, jugado entre dos equipos, cada uno conformado por 5 jugadores. Se juegan 4 periodos o 4 cuartos de 10 minutos cada uno y 12 minutos para cada cuarto en el formato de juego de la NBA. El objetivo del equipo es anotar los puntos introduciendo un balón por la canasta y un aro a 3.5 metros sobre la superficie de la pista de juego del que cuelga una red. Dentro de la creación de este deporte se le atribuye el mérito al profesor de educación física James Naismith. James Naismith fue un profesor de educación física, además entrenador y capellán castrense. Inventó el deporte del baloncesto alrededor del año de 1891 y también se le atribuye el uso del primer casco de fútbol americano. Por otra parte, escribió las reglas originales del baloncesto, fundó un programa de baloncesto en la Universidad de Kansas y durante su vida pudo ver el baloncesto adaptado como un deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de San Luis en el año de 1904 y como deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936. La historia del baloncesto comenzó una fría mañana de diciembre de 1891. Los estudiantes de Springfield se dirigieron al gimnasio donde les esperaba el doctor Naismith, profesor de educación física. En aquel momento desconocían que estaban formando parte del origen del deporte de la canasta y que su equipo sería nada más y nada menos que el primer equipo de baloncesto. El profesor había trabajado muy duro para encontrar una actividad divertida que se pudiera realizar en los duros días de invierno en Massachusetts. Había partido de lo que no quería hasta encontrar lo que quería, un juego que se pudiera realizar en el interior, donde la destrucción no fuese lo que predominara en él, que nada golpeara a la pelota y donde la fuerza no fuera necesaria para conseguir la victoria. Las reglas originales del baloncesto, como ya antes lo había mencionado, fueron escritas por el Dr. James Naismith en diciembre de 1891 en Springfield, Massachusetts, y publicadas en enero del año siguiente. A continuación enlistaré algunas de las principales reglas de juego en aquel entonces. Número 1. La pelota puede ser lanzada en cualquier dirección con una o dos manos. Número 2. Nunca se podrán utilizar los puños. 3. No se podrá correr con la pelota en las manos sin botarla. 4. La pelota se tendrá que sostener con las manos, nunca con los hombros. Reglas del juego. La pelota puede ser lanzada en cualquier dirección con una o con ambas manos. Nunca se podrá utilizar los puños. No se podrá correr con la pelota con las manos sin botarla. La pelota se tendrá que sostener con las manos, nunca con los hombros. No se podrá derribar de ninguna manera al oponente. La primera vez que se infrinja esta regla contará como una falta. La segunda vez se expulsará al jugador hasta que se enceste nuevamente. Si la falta ha sido grave o intencionada, se le expulsará. Si un jugador comete 3 faltas consecutivas, se contará como una canasta para el equipo contrario. La canasta se consigue cuando la pelota se lanza o se golpea y entra en la canasta y se queda ahí.
Si la pelota sale de los límites permitidos, será devuelta al campo por el jugador que la sacó afuera. En este caso se disputará y será el árbitro quien le otorgará. Se pondrá en juego antes de 5 segundos. Si tardara más tiempo, se pasa al oponente. Cualquier retraso intencionado será sancionado con una falta. El árbitro será el que juzgue siempre a los jugadores, pitando faltas o infracciones a las reglas. El árbitro contará con un ayudante, que podrá aconsejarle en las ocasiones que él requiera. El tiempo de juego será de 15 minutos, cada parte, y 5 minutos de descanso en medio. Los ganadores serán los que hayan conseguido más canastas en ese tiempo. En este caso de empate, se reanuda el juego con la aprobación de los dos capitanes hasta que se consiga una nueva canasta. A continuación explicaré brevemente los acontecimientos más importantes de la línea del tiempo. Origen del baloncesto. Tiene origen en una escuela estadounidense. Su promotor fue James Naismith, instructor del deporte en el IMCA. El primer juego oficial de baloncesto se juega en el gimnasio del IMCA. El baloncesto femenil comenzó en la Universidad de Smith gracias a la propuesta del profesor Senda Berson al ajustar las reglas de James para las mujeres. El primer partido oficial femenil de baloncesto es en Estados Unidos. México es el primer país extranjero en adoptar el baloncesto y desaparece el fondo de canasta utilizando redes con cuerda de trenza. 1894. En este año se estableció el tiro libre. El baloncesto llega a Irán y China y se limita el terreno de juego. Comienzan normas tácticas, técnicas, ofensivas y defensivas. El baloncesto llega a Inglaterra. Aparece el tablero y línea de tiros libres. Se acerca a 4.60 de la canasta y los lanzamientos de larga distancia se hacían con dos manos y los de corta distancia con una sola mano. En el año de 1896 el baloncesto llega a Brasil y posteriormente se extiende a toda Sudamérica. En 1897 se hace reglamentario los 5 jugadores por equipo. 1898 se crea el primer reglamento oficial femenino, se introduce el baloncesto femenil en Filipinas y se introduce el balón de cuero. 1901 se introduce el baloncesto en Australia. 1902 el básquetbol se introdujo gracias a Guillermo Spencer, quien entonces dirigía el Instituto Metodista Mexicano de la ciudad de Puebla. 1904 se definió el tamaño de la cancha de baloncesto. 1905 se lleva a cabo el primer juego oficial en nuestro país. 1906 llega el baloncesto a Cuba y se hace obligatorio el uso del tablero en todos los campos de baloncesto. 1924 el jugador a quien le cometen la falta debe de ser quien lance el tiro libre. 1928 el baloncesto se presenta como un deporte de exhibición en los Juegos Olímpicos de Ámsterdam. 1929 se introducen 2 árbitros en la dirección de los Juegos. 1931 se regulan las faltas personales, determinándose como sanción 2 tiros libres en el caso de que el jugador estuviera realizando un lanzamiento y un tiro libre para las faltas técnicas. 1932 en Ginebra se funda la FIBA, Federación Internacional de Baloncesto Amateur. Se introduce la regla de los 3 segundos y se introduce la línea de medio campo, quedando así definido el terreno de juego en 2 partes bien definidas, el campo de ataque y defensa, e introduciéndose la regla de los 10 segundos. 1933. Si un equipo queda con menos de 5 jugadores, puede seguir jugando. 1934. La superficie del terreno de juego debe ser dura, evitando los campos de hierba. 1935. El Comité Olímpico Internacional acepta al baloncesto como un deporte olímpico. 1936. El baloncesto se incluye entre los deportes olímpicos. Se integra el baloncesto femenino a la FIBA.
1940. Se transmiten los primeros encuentros de baloncesto por televisión. 1945. Se legaliza y reglamenta el bloqueo. 1946. En Chile se celebra el primer campeonato sudamericano femenino. Aparecen en Europa los primeros tableros de vidrio transparentes. 1948. El número de jugadores suplentes pasa a 7 y el tiempo muerto a 4. 1949. Se modifica la zona restringida, ampliando sus medidas. 1950. Se introduce el bote con cambio de mano entre piernas y por detrás de la espalda. 1954. Los equipos disponen de 5 faltas personales, después de las cuales cada falta se penaliza con un tiro libre. 1956. Se reimplanta la regla que impide levantar el pie del pivot antes de que el balón salga de las manos del jugador. 1960. Durante los últimos 5 minutos de juego, cada falta se penaliza con 2 tiros libres. 1967. Surge la Asociación Americana de Básquetbol. En el año de 1984 desaparece la FIBA. 1988. En los Juegos de Seúl, Estados Unidos se pierde la hegemonía por primera vez. Las finales se disputan entre los equipos de la Unión Soviética y Yugoslavia, situación que lleva a la Federación Profesional Estadounidense a organizar el primer equipo profesional que representa a los Estados Unidos en los siguientes Juegos Olímpicos. 1991. Se organiza en Atenas un torneo conmemorativo del centenario del baloncesto. Las medidas de una cancha de baloncesto son de 28 por 15 metros. Dispone de 2 canastas con sus aros a una altura de 3,05 metros, situadas cerca de las líneas de fondo de este rectángulo, y que será donde los jugadores deberán anotar. El balón de baloncesto puede estar fabricado en cuero o en cuero sintético o caucho. Los hay de diferentes tallas y medidas, adaptados a las características de los jugadores y jugadoras. Las tallas más usuales son la talla del 7, 6 y 5. El objetivo principal del juego es anotar más puntos que el equipo rival, siguiendo las siguientes reglas. Número 1. Una canasta anotada desde la línea de tiro libre, sin pisarla durante la acción de lanzamiento, con el juego parado tras la señalización de una infracción, valdrá un punto. Número 2. Si la canasta se introduce por un lanzamiento con el balón en juego, que esté dentro de la zona interior delimitada para el triple, siempre valdrá 2 puntos. Por el contrario, si se anota más allá de la línea citada en el punto anterior, valdrá 3 puntos. Siguiendo estas reglas, el equipo vencedor será el que al finalizar el tiempo de juego esté por delante en anotación en el marcador del baloncesto. La duración de un partido de baloncesto será de 40 minutos a reloj parado, dividiéndose en 4 cuartos de 10 minutos, con pausas entre cuartos de 1 minuto, salvo entre el segundo y el tercer cuarto, en el que habrá un pequeño descanso de 10 minutos. Los equipos estarán conformados por un máximo de 12 jugadores, de los cuales solamente 5 podrán estar simultáneamente en la pista, disputando en el encuentro. Los 12 jugadores son intercambiables en todo momento, por lo que se pueden hacer todas las situaciones que se deseen. Dentro de los fundamentos técnicos más importantes tenemos el bote, como a continuación se muestra. Como segundo tenemos el pase. Y por último tenemos el tiro. Por último tenemos las posiciones de juego, que son 5. La número 1 es la base,
Número 2, escolta. Tercero, el alero. Cuarto, el ala pivot. Y por último, el pivot.